María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a reflexionar sobre dos numerales, 996 y 998. Estamos cerquita del numeral 1000. ¿Y qué tiene que ver el numeral 1000? Que el numeral 1000 es el último numeral del segundo cuaderno del Diario Espiritual de Sor Faustina. Sí, el Diario de Sor Faustina, como ustedes ven en esta edición, son 6 cuadernos que escribió Sor Faustina desde mediados del año 34 hasta mediados del año 38, por 4 años. En esos 4 años ella escribió 6 cuadernos. Estamos terminando el segundo cuaderno. El cuaderno primero y el cuaderno segundo, que estamos terminando ahora, son los más largos. Ahora van a empezar cuadernos más pequeños, más cortos. Pero por eso es hasta memorizable, porque el primer cuaderno va del numeral 1 al numeral 520, y el segundo cuaderno al numeral 521 al numeral 1000. Entonces, de alguna manera es como que 500 y 500, por decirlo a grandes rasgos. Ya los siguientes cuadernos van a ser muchos más cortos. Así es como para ir conociendo un poco la estructura interna del Diario Espiritual de Sor Faustina. Numeral 996 y 998 fueron escritos el 28 de febrero de 1937. 28 de febrero, que cayó en domingo. Sí, me puse a averiguar qué día cayó el 28 de febrero de 1937, cayó en domingo. Y esto le pasa a Sor Faustina. Recordemos, esto lo escribe Sor Faustina cuando estaba internada en un hospital. Si uno no tiene en cuenta ese contexto, por ahí se equivoca, digamos, en el ambiente en el cual Sor Faustina está viviendo y escribiendo lo que escribe. Hoy, durante un momento más largo, he experimentado la pasión del Señor Jesús, escribe Sor Faustina. Y he conocido que son muchas las almas que necesitan oraciones. Siento que me transformo toda en plegaria para impetrar la divina misericordia para cada alma. Oh Jesús mío, te recibo en mi corazón como prenda de misericordia para las almas. Sor Faustina, que está internada en el hospital, escribe este numeral, como ya viene escribiendo muchos en ese sentido, en el cual ya ella se identifica como un alma que está dedicada a la plegaria para suplicar misericordia, la divina misericordia para cada alma. Ella lo puede hacer desde su cama internada en el hospital porque está haciendo un tratamiento por su tuberculosis crónica que la ha despertado con fuerza. Va a estar internada hasta el 27 de marzo de 1937, exactamente un mes después de escribir este numeral. Y Sor Faustina allí ofrece su salud, su mal estado de salud, o lo que está viviendo, y ella misma dice, siento que me transformo toda en plegaria. Si uno lee entre líneas lo que está escribiendo acá Sor Faustina, cuando dicen en la primera parte del numeral, he experimentado la pasión del Señor Jesús, está diciendo que está crucificada, que está siendo crucificada. Y su crucifixión pasa por su problema de respiración, por su tuberculosis que le hacía toser sangre, pedazos de pulmón. El estado de su salud era muy irregular en esa etapa. Y sin embargo ella no habla de ella. Ella va hablando de lo que ella hace con aquello que vive. Su situación de salud le sirve para unirse a la pasión de Cristo. Y así, unida y crucificada por esa tuberculosis, ser transformada en plegaria. Ofrezco todo esto que estoy viviendo como plegaria para conseguir misericordia para cada alma. Se interesa por Dios y se interesa por las almas. No habla de ella, no habla de su salud.
Es el trasfondo del numeral 996 que nos habla de un alma grande, como la de Sor Faustina. Ella ha comprendido bien su misión y yo la he hecho vida, aún con las vicisitudes que le tocaban pasar de su estado de salud. Y numeral 998. Hoy hice un día de retiro espiritual. Cuando estaba en la última predicación, el sacerdote habló de cuánto el mundo necesita de la misericordia de Dios, que estos tiempos parecen excepcionales, que la humanidad necesita mucho la misericordia de Dios y de la oración. Luego oí en el alma una voz, y aquí las palabras para ti. Haz todo lo que está en tu poder, en la obra de la misericordia. Deseo que mi misericordia sea venerada. Le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. Mi corazón se regocija de esta fiesta. Después de estas palabras comprendí que nada puede liberarme de este deber que el Señor exige de mí. Bueno, algunas cuestiones en torno a este numeral 998 que tiene bastante historia, porque Sor Faustina, aun pese a su estado de salud ambivalente, puede concurrir a algunas charlas que se hacen de retiro espiritual que predicaban allí al personal de salud en el hospital. Entonces Sor Faustina, aquel domingo, pudo participar en una charla espiritual que dio el padre Buenanueva Cadeja al personal sanitario del hospital allí en Prádnica, al norte de Cracovia, mientras estaba internado. Lo particular de este sacerdote es que en 1965, aquí estamos en 1937, él sería uno de los jueces en la causa de Santa Faustina. Así que la tuvo de oyente en sus predicaciones, aquellas que después él tendría que juzgar como en su causa, ¿no? Porque cuando el cardenal Wojtyla, arzobispo de Cracovia, iniciara el proceso de beatificación y canonización de Sor Faustina y reuniera una comisión de expertos teólogos que estudiara la vida de Sor Faustina, sus escritos, todo, este padre Cadeja estuvo como juez, es decir, revisando el proceso, ¿no?, de que estuviera todo formalmente y bien hecho. Pero el numeral 998 tiene más historia. Este padre que habló de la misericordia de Dios, porque estos tiempos parecen excepcionales. Padre Cadeja podría ser que estaba viendo que se acercaba una guerra en Europa, ¿no?, por la violencia inusitada entre los estados, y que la humanidad necesita mucho la misericordia de Dios. Y Jesús entonces le dijo a Sor Faustina: he aquí las palabras para ti. Haz todo lo que está en tu poder en la obra de la misericordia, le dice Jesús a Sor Faustina. El Señor que confirma nuevamente a Sor Faustina todo lo que Él le venía diciendo de su misericordia, que es necesario para estos tiempos. Y le dice: haz lo que está en tu poder en la obra de la misericordia. ¿Qué significa la obra de la misericordia? Sor Faustina venía teniendo esta misión no solamente de escribir el diario espiritual que estaba escribiendo, de hecho estaba terminando el segundo cuaderno, estaba ya en la última página, pero también ella tenía que hablar de la fiesta, tenía que salir de su congregación para fundar una nueva. Esa era en definitiva en la mente de Sor Faustina y en su corazón lo que sentía que Dios le pedía. Y estaba dispuesta a hacer eso, que significaba pedir la dispensa de los votos perpetuos que ella ya tenía, que era una cosa tremenda, más para una hermana tan humilde y tan devota como ella, dejar la congregación e irse de Cracovia a Vilna para que el padre Sopochko fundara con ella la congregación, que ya estaba escrita la regla en torno a los numerales 500, como vemos en el diario espiritual de Sor Faustina. Ella se sentía llamada a esa, pero al mismo tiempo que se sentía llamada a esa obra, seguía con su problema de salud.
que le impedía cumplirla. Haz lo que esté en tu poder, le decía el Señor. Siempre haz lo que esté en tu poder. Haz lo que esté en tu poder. Y esa es una frase con la cual le enseña a Sor Faustina y también a cada uno de nosotros lo que debemos hacer por ella, todo lo que esté en nuestro poder. Todo lo que esté en nuestro poder. El Señor suplirá lo que nos falte. Y continúa el Señor diciéndole a Sor Faustina: deseo que mi misericordia sea venerada. Es lo que en el fondo es la divina misericordia. El Señor que se muestra en su principal atributo y quiere que ese principal atributo sea venerado, sea querido, sea amado, sea adorado. Teológicamente es adorado porque es un atributo de Dios y en Dios sus atributos corresponden a su misma esencia, a su misma persona. Por lo tanto, la misericordia de Dios es Dios mismo y a Dios se le adora. Se le adora. El Señor que quiere ser conocido, venerado, tratado, adorado, amado, que nuestra vinculación con Él sea sabiendo que Él es un Dios de misericordia. Eso le repite el Señor acá, nuevamente, como tantas veces. Y ahora va a decir algo fundamental. Le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. Mi corazón se regocija de esta fiesta. La última tabla de salvación. Ya el Señor había hablado en otro numeral en torno al numeral 965, alrededor de 40 numerales antes, le había dicho a Sor Faustina algo similar. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Y aquí en este numeral 998, casi 40 numerales después, el Señor le vuelve a decir lo mismo. Y Sor Faustina entiende ya correctamente la idea de lo que el Señor le quiere decir. Deseo que mi misericordia sea venerada. Le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio de mi misericordia. Mi corazón se regocija de esta fiesta. Entre estos dos numerales, que corresponden a la revelación que Sor Faustina recibe, del que tiene que ver con la última tabla de salvación, nos quiere decir que la humanidad debe acudir como última tabla a la misericordia de Dios. Y una de las expresiones de esa última tabla de salvación es la fiesta de la misericordia, el segundo domingo de Pascua. La fiesta de la misericordia de Dios viene a ser como cuando un barco naufraga y quedan algunas tablas para no ahogarnos, es la fiesta de la misericordia y sobre todo es el acudir a la misericordia de Dios. El Señor quiere urgirnos por medio de este numeral, como le hace a Sor Faustina, a considerar esta devoción como la última tabla de salvación. Es decir, hablar al mundo de su misericordia para que sea adorada la misericordia de Dios y la humanidad acuda porque es la última tabla de salvación. Es una gran advertencia que recibe Sor Faustina y nos da a nosotros. Que la humanidad entera acuda como un refugio a la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a tomar la misericordia de Dios como un refugio, como aquello que es el último lugar donde podemos apelar en medio de un mundo donde se va endureciendo en el pecado. Quiero concluir simplemente con aquella frase que el Señor le dice: haz lo que esté en tu poder. Así como le manda a Sor Faustina a dar a conocer y le dice la última tabla de salvación, le dice: haz lo que esté en tu poder. Entonces, hagamos cada uno lo que esté en nuestro poder para dar a conocer que la divina misericordia y el acudir a la misericordia de Dios es fundamental, es la última tabla de salvación. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque incluso en el hacer todo lo que esté a nuestro alcance, redundará en muchas personas que podrán acudir al refugio de la misericordia de Dios. Sea por la fiesta de la misericordia, sea por supuesto por los sacramentos. Pero necesitamos
que la misericordia de Dios sea adorada, sea conocida, y nosotros, apóstoles de la Divina Misericordia, saber que es la última tabla de salvación. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús. En vos confío.